Hola a todos, este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con uno de los periodistas deportivos más aclamados de México, David Faitelson. Gracias por estar aquí. Al contrario, Sandra, me da muchísimo gusto estar contigo, con La Capitana. Sí. Antes de comenzar, mandarle un gran saludo. Yo admiro mucho a un futbolista, Andrés Guardado, lo admiro muchísimo. Estoy realmente impresionado por la gran carrera que ha logrado. Un jugador que debe ser el ejemplo de cómo debe seguir una carrera un futbolista mexicano. Y bueno, además ha formado una bonita familia. Está muy contento. Yo estuve con él en Sevilla antes del Mundial del 2018. Lo vi muy contento, pleno, en vida, disfrutando a sus hijos, a su mujer. Me da muchísimo gusto. Sí, muchas gracias. Pues sí, la verdad que no ha sido fácil, yo lo veo para él el poder tomar decisiones, de quedarse allá, de seguir ahí echándole ganas el día a día. Para él se vuelve un reto, ¿no? Poder seguir como a ese nivel, pero ahí está y le han salido las cosas bien y contentos. La verdad que estamos muy, muy contentos. Felicidades, Sandra, porque tú eres parte, la mujer siempre es parte importante. La mujer es fundamental, pero una mujer, yo quiero entenderlo así, porque a mí también me ha pasado con mi esposa, como periodista, que también he tenido oportunidad de viajar en diferentes lugares y vivir en diferentes sitios. La mujer se convierte en una pieza muy importante para tu adaptación. Claro, totalmente. Y bueno, te felicito Sí, mucho. hay que hacérselas fácil también. Hay que aguantar muchas cosas. Sí. Vamos a empezar desde tu infancia. Naciste en Israel. Sí. Y pasaste los primeros años de tu vida allá. ¿Cómo fue, cómo creciste allá en Israel? ¿Cómo era tu vida allá de chiquito? ¿Tienes recuerdos de allá? Digo, estabas chiquito, pero a lo mejor... No, sí tengo muy buenos recuerdos. Yo creo que fueron los mejores momentos de mi vida porque yo hasta los 8 años viví en Israel. Mi mamá es cubana, mi papá mexicano. Ellos se escapan de la Revolución Cubana. Mi papá lo pierde todo. Y el único país que les abre los brazos es Israel. Mi papá tenía una ascendencia judía, mi mamá de origen católico, pero van a vivir a Israel y yo nací ahí, en un pueblo muy pequeño, cerca de la Franja de Gaza. Nosotros lo llamamos en hebreo Gaza, pero la Franja de Gaza. Y bueno, yo la verdad que tengo recuerdos fantásticos de mi infancia. Era un niño muy feliz, en un pueblo, insisto, muy pequeño, Sandra, de inmigrantes argentinos. Entonces, para mí era muy... En casa mi mamá nunca aprendió a hablar hebreo. Mi mamá hablaba en todo el pueblo en español. ¿Ah, sí? En la tienda hablaban español, en el centro comunitario hablaban español, yo en la escuela y con los niños hablaba hebreo, pero a mí me llamaba la atención los sábados, había unos asados, que yo decía, Dios mío, ¿qué asados hacen esta gente? Y además iban vestidos con un uniforme en la camiseta azul y una raya amarilla, y el otro iba con una camiseta blanca con una franja en rojo, y se peleaban. Y decía, bueno, estos están locos. Se están peleando por fútbol, pero se peleaban en serio y se dejaban de hablar. Era la famosa rivalidad Boca-River, que yo pude vivir de pequeño, pero era muy contento, muy, muy feliz. Corría por el campo, jugaba con mis amigos. Israel fue un país que desarrollaba mucho la agricultura. Entonces, para mí era muy sencillo ir nosotros llamamos el Pardés, que era donde se daban las naranjas, agitábamos el árbol, caían las naranjas, nos las comíamos, luego subíamos a la parte más alta del pueblo, desenterrábamos una sandía, la tirábamos a la carretera, se partía y comíamos sandía y regresábamos todos llenos de sandía a la casa. Fue una infancia muy, muy, muy feliz. Realmente el momento complicado llegó cuando llegamos a México. ¿Sí? ¿Por qué deciden venirse a México? Mira, mi papá tenía sus papás, mis abuelos grandes. Mi papá, la vida en Israel nunca fue fácil, había que trabajar mucho. Pero yo siento que Sandra quería ver a sus papás en sus últimos años, ¿no? Entonces, pues regresó, y la verdad es que para mí me dijeron cuando tomamos el avión, que me acuerdo muy bien, el vuelo era Tel Aviv, Zurich, Montreal, México. Cuando tomamos el avión me dijeron, vamos de vacaciones. Oye, papá, entonces ¿puedo dejar encargado a Negrito, a mi perro? Sí, déjalo encargado, vamos a regresar. Mis amigos,
Cuando llegué aquí vi una ciudad enorme, vi tráfico, sonido de claxon, yo vivía en un pueblo. Los ojos enrojecidos por la contaminación, el estómago irritado por la comida que era picante. O sea, para mí fue un cambio trascendental. Pero bueno, como te decía yo antes, a todo se tiene que adaptar uno, menos a no comer. Y entonces, pues llegué a México y también fui feliz en México. A mí me gusta mucho la Ciudad de México. Viví otro México, un México diferente al que viven hoy mis hijas. Sí. Nosotros jugábamos en la calle, jugábamos fútbol. Yo vivía en la colonia Condesa, muy cerca del Parque México, y ahí salíamos a jugar con los amigos del barrio. Realmente tampoco la pasé mal en México. No. Sí, nomás es yo creo que el cambio, ¿no? Porque es una cultura totalmente diferente. Pero tú hablabas español, supongo, por tu mamá. Entonces, no escribía. No escribía español, entonces cuando llegué me bajaron un grado para que aprendiera yo español. Pero, bueno, obviamente a esa edad, Sandra, aprendes todo rápido. Claro. ¿Y crees que al haber crecido en una familia multicultural te haya forjado como persona? Sí, totalmente. Yo creo que yo soy así. Además, mi esposa Irene, con la que llevo casado 27 años, es de origen francés. Bueno, el papá y ella vivió mucho tiempo en Francia. Mis hijas, las tres nacieron aquí en la Ciudad de México, pero se fueron conmigo cuando yo fui con ESPN. Me las llevé a Estados Unidos. Les costó trabajo porque era arrancarlas de la Ciudad de México y las puse en una escuela. Y me acuerdo muy bien que yo dije, bueno, en Estados Unidos las escuelas públicas, no sé cómo sea en España, pero las escuelas públicas son buenas. Sí, en España también. En España también. Entonces tú no gastas en escuela como gastan aquí en México hasta la universidad. Ahora sí, la universidad sí te va a costar y bastante caro. Pero yo me acuerdo que las puse en un colegio público, vivía yo en East Haven, que era un lugar, dije yo, me voy a quedar a la mitad entre Bristol, que era la oficina de ESPN, y Nueva York, para poder ir a Nueva York los fines de semana en tren, y así lo planeamos. Las llevo a la escuela, Sandra, las dejo ahí sin hablar ni una gota de inglés, porque el inglés que tenían aquí, ellas estaban aquí en el colegio israelita, pero era un inglés realmente limitado, pobrecitas. Y luego me acuerdo que Michelle llega llorando a la casa, nada más tenía 9, 10 años, le digo, ¿qué te pasa, Michelle? Me dice, papá, me preguntaron que cómo habíamos llegado nosotros, cómo habíamos cruzado el río. O sea, ¿me entiendes? Era para un shock. Ellos pensaban que nosotros también veníamos de indocumentados. Entonces, pues mi amor, le hubieras dicho que llegamos por Delta. O sea, no llegamos. Pero bueno, yo entiendo muy bien que era en un colegio público, pues se mezclan diferentes personas y bueno, yo nada contra eso, al contrario, la gente que migra por una mejor vida merece todos mis respetos, pero era un mundo extraño para nosotros. Luego me acuerdo muy bien que fui a una peluquería en Bristol a cortarme el pelo normal y la señorita que me cortaba el pelo me hace plática, como la puede hacer cualquier peluquero, ¿no? Y me dice, ¿y usted a qué se dedica? Digo, mire, yo soy comentarista de ESPN. Y la señora lanzó una carcajada. Me dice, sí, yo también soy astronauta de la NASA, me dice. O sea, como burlándose de mí. Claro. Entonces, no eran tiempos, no fue fácil la adaptación. Realmente a los 2 años y medio, tengo que confesarte, Sandra, que estando en Bristol, le dije a mi jefe, me llevo de regreso a México. Un sábado me quedé, pues como acostumbro yo, los sábados y domingos mi esposa y yo nos levantábamos tarde. Me levanté un poco más tarde de lo normal y ya se había acabado el día. A las 2:30 de la tarde oscurecía en los días de invierno. Entonces para mí era un trauma porque yo soy un tipo que le gusta salir, ir al café, a la esquina, caminar, ver. Entonces realmente ese fue el momento más complicado de adaptación. Claro. O sea, ¿y se te complicó, tú crees, más de Israel para acá o de aquí para Estados Unidos? No, de aquí para Estados Unidos. ¿Sí? Fíjate. Sí, porque era un niño. Entonces, al momento un niño, las primeras semanas te cuesta trabajo, luego ya descubres nuevos amigos en la escuela. Claro. Entonces,
la vida es mucho más fácil cuando eres niño, pero cuando ya eres grande y tienes la responsabilidad y tus hijas les va mal en la escuela y tu esposa está por el teléfono, oye, aquí no tengo amigas, nadie me pela, esto, lo otro, hace un frío del diablo, sal por favor a paliar la nieve de la casa, porque si no, no podemos salir por el driveway, Le decía yo no sé paliar nieve. Sandra me daba unos trancazos, me caía, me resbalaba en la nieve, decía yo, no, esto no es lo mío, Dios mío. Manejar, o sea, manejar sobre el hielo, era un hielo, o sea, tienes que acostumbrarte a todo ese tipo de cuestiones, que a lo mejor tú las viviste, no sé si las viviste en Holanda, ¿no? Sí, que ahí también hace frío. Bueno, en Bristol era así la vida. Sí, levantarte y tu coche congelado por fuera, Bueno, a mí me decían, se reían de mí los empleados en ESPN porque yo tenía una camioneta y mi camioneta siempre estaba llena de nieve. La gente lo limpiaba en la mañana. ¿Yo qué voy a limpiarlo? La camioneta tenía una montaña de nieve y se reían porque yo llegaba al estacionamiento con la montaña de nieve, que yo la dejaba ahí, que voy a yo a quitarle la nieve al coche. Pero bueno, fue una buena experiencia. La verdad es que la educación de los niños es muy buena, las escuelas maravillosas, aprendieron un buen inglés, es la zona de Nueva Inglaterra, la zona de las primeras colonias. La verdad es que muy, muy bien, muy contento, pero cuando surgió la oportunidad de irme a Los Ángeles, huí a Los Ángeles. Claro. Ni te lo pensaste, ¿no? Yo la verdad le dije a la gente de ESPN, señores, me regreso a México, ya, pero me dijeron, oye, hay una oportunidad en Los Ángeles, ¿la quieres? Sí, vamos a hacer un programa para que estés ahí tranquilo. Y Los Ángeles ya era un mundo diferente, una ciudad muy grande, dispersa, pero una ciudad donde yo ya, me acuerdo muy bien que yo tenía que practicar mi inglés pues en Bristol tú salías y decías, no hay nada, nada. Y en cambio en Los Ángeles, pues me olvidé del inglés otra vez, me volví a trazar en el inglés y lo hablaba todo en español. En español, sí. Eso era increíble. Volviendo un poco para atrás, ¿cómo nace tu interés por el periodismo deportivo? Mira, Sandra, yo soy un deportista fracasado. Un día fui a probarme con el Atlante teniendo 12, 13 años y me llama el profesor después de verme jugar y me dice... Obviamente era un defensa central, físicamente ya yo los 12, 13 años siempre era mucho más grande y alto que mis compañeros. Claro. Entonces me dice, mire, yo no lo veo como futbolista, pero tengo un amigo en el Politécnico que le puede ayudar. Le voy a dar el teléfono del doctor Jacinto Licea. Jacinto Licea fue coach mucho tiempo del equipo de fútbol americano. Entonces me mandó del fútbol al fútbol americano. Ahí seguramente habría tenido más éxito yo. No me gustaba. Dije, muchas gracias. Y luego fui a la Academia de Pastejé, que era una academia aquí en Toluca, que preparaba beisbolistas profesionales. Me gustaba mucho el béisbol. Y lo mismo, mi físico ayudaba, pero me llama otra vez el entrenador, el manager, me dice, oye David, yo te veo cualidades, pero ¿no te interesaría pasarte a la academia que tenemos acá al lado? Digo, ¿pero de qué es la academia que tienen al lado? De umpires. Yo creo que tú serías un muy buen umpire. Ahí terminó mi experiencia mi intento como ser deportista profesional. Y la realidad, Sandra, es que yo desde muy chico quería ser periodista deportivo, quería estar ligado al deporte. Mi papá me inculcó mucho el deporte Yo me acuerdo que desde Israel teníamos una fiesta que se llama Purim, una fiesta muy bonita porque los niños se disfrazan de lo que quieren y entonces hay una fiesta y comidas. Y yo me acuerdo a mi pobre padre, yo le dije, papá, estamos hablando de 1974, 75. Digo, papá, me quiero disfrazar de Pelé. Y ahí tienes a mi pobre padre en los 70s recorriendo un país como Israel, que era un país... pues no tenía los avances que tiene obviamente hoy en día, pero conseguir una camiseta de Brasil con el número 10. ¿Quién sabe cómo le hizo mi papá? La consiguió. Mi mamá me puso nosotros le llamamos betún de zapatos. Me lo puso por toda la cara, por todo el cuello, para que yo fuera Pelé. Y con mi camiseta, mi papá me la consiguió la camiseta 10 de Pelé.
y la verdad que fui el niño más feliz del mundo. Mi papá me inculcó mucho el deporte, Sí. íbamos mucho a Tel Aviv, a un estadio que se llama Bloomfield. Es un estadio de, bueno, ahora que Israel juega en la UEFA, pero íbamos mucho a seguir un equipo que se llama Beitar Jerusalén, o sea, Beitar Yerushalayim, Beitar Jerusalén, y desde ahí me inculcó mi papá el amor por el deporte, y entonces al ver que yo no podía ser deportista profesional, dije voy a ser periodista. Y tan sencillo, Sandra, como que un día mi papá le digo, mira, llévame a La Afición, que es un periódico, que era un periódico deportivo Sí. de muchos años. Estaba en la colonia tabacalera, aquí en la Ciudad de México, en el centro. Llévame y voy a pedir una oportunidad. Me dejó en la puerta, en su viejo Dodge café que tenía mi papá. Bajé, subí y en el primer piso estaba Jorge El Che Ventura, aquel gran comentarista argentino de Sí. Televisa de muchos años. Y el Che me dijo, digo, yo quiero una oportunidad en béisbol. ¿Qué edad tienes? Me dijo, porque te ves más grande. Le digo, tengo 14 años. Yo quiero una oportunidad en béisbol. Ah, ¿te gusta el béisbol? Sí. Digo, tengo llena la redacción de béisbol. Pero viene el Mundial de México, de 86. ¿Te gustaría reportear fútbol? Dije, bueno, lo que sea. Me dice, mira, mañana te vas al centro de alto rendimiento, que está junto al Estadio Azteca, y va a entrenar la selección mexicana, tráeme una entrevista y ya veremos. ¿Tienes grabadora? Le digo, sí, tengo una grabadora. Me fui con mi grabadora, me dejó también mi papá en el centro de alto rendimiento, falté a la escuela ese día. Y bueno, no era como es hoy, Sandra, ¿no? De que hay un jefe de prensa. Ahí llegabas y punto, abrías la puerta y cualquiera podía entrar con la selección mexicana. Y había un gran número de periodistas, los jugadores, pues todos, era una generación de mucha personalidad. Hugo estaba en Europa, pero obviamente estaba un futbolista como Tomás Boy, estaba Fernando Quirarte, la base de Pumas, Bora Milutinovic. Todos pasaron y yo estaba con mi grabadora y ninguno se detuvo. Ninguno quiso detener. Y yo les hablaba, señor Boy, pasaba. Señor Quirarte, pasaba. No me conocían. Sí. Dije, bueno, aquí se acabó todo. Un solo jugador, en el fondo, se quedó tomándose unas fotos con alguien. Viene y le digo, señor, ¿me da una entrevista? Era el último ya. Sí, con mucho gusto. Y estuvo conmigo 15, 20 minutos. Un tal Javier Chícharo Hernández. ¿En serio? El papá del Chicharito. Ajá. Que tú le debes conocer mucho de Sí. Guadalajara. Sí. Fue un buen jugador de Sí, Tecos, sí. de Puebla, jugó en el Atlas. Excelente persona. Sí, Un la tipo verdad que sí. maravilloso. Y él me atendió, me dio 15, 20 minutos. Llegué al periódico, orgulloso. Le dije al chico, hazme, redáctalo y lo vemos. Lo redacté. Y yo creo que uno de los momentos más felices de mi vida, mi papá murió muy joven, a los 52 años. Y eso fue antes, muy poco antes de que cayera en enfermedad y muriera. Pero a la mañana siguiente, uno de los momentos más felices de mi vida fue que yo estando en mi cuarto para irme a la escuela, mi padre ya se había ido para trabajar y de pronto veo que regresa con el periódico en la mano. Wow. Y entonces me mostraba, yo lo veía orgulloso con la nota la ya nota. firmada por mí, la entrevista con Chicharito Hernández. Wow. Entonces, así fue, Sandra, y la realidad es que yo tengo casi 40 años en el medio y yo siempre me he divertido. Yo me divierto, para lo mío es pasión. Sí. Yo pagaría por hacer mi trabajo. Espero que no me escuchen ahora en Televisa. Pero yo siempre le digo a mis hijas que tuvieron la oportunidad de estudiar en universidades muy prestigiosas en Estados Unidos, que persigan una pasión. Claro. Si no tienes una pasión en la vida, va a ser muy complicado. Lo que sea, lo que a ti te guste, Sandra. Si te gusta pintar, si te gusta ser músico, pero si no haces algo que realmente te guste, va a ser difícil que tengas éxito. Claro. Entonces, pues yo soy un bendecido de que yo llevo 40 años y nunca he trabajado. Siempre me divierto haciendo lo que yo hago. No hay un día
que yo digo, bueno, a ver, estoy exagerando. A veces también te cansas Claro. y te enoja y te molesta y el tedio y esto. Pero en términos generales, yo sigo disfrutando lo que hago. Claro. ¿Quién te inspiró en este camino? Bueno, mi padre me inculcó obviamente los temas del deporte y luego, pues la realidad es que mi vocación era ser periodista de escrito. Yo no era un periodista de televisión ni de radio. Eran otras épocas, no había obviamente lo que existe hoy, las redes sociales, los influencers, los creadores de contenido, que hoy vivimos un mundo realmente maravilloso. El otro día me tocó estar en una premiación de premios Elliot y realmente yo veía chicos muy jóvenes con una capacidad de creación que digo yo, esto es increíble, no existía en mis tiempos, ¿no? Y lo veo hoy, ¿no? Pero yo tenía una gran facilidad para escribir, me gustaba mucho leer, entonces escribía, y lo mío era escribir. Trabajé en La Afición, trabajé en el Heraldo de México, y luego pasé a Excelsior, y con Excelsior me fue muy bien, fui a los Juegos Panamericanos en Indianápolis en 87, luego fui a la cobertura de los Juegos Olímpicos en Seúl, y la verdad es que yo estaba muy contento, mi inspiración era escribir, siempre lo fue, teníamos unos correctores de estilo terribles, hoy seguramente los jóvenes no lo entenderán así, pero yo escribía una nota de 2 cuartillas, se la daba a Alfonso López, el corrector de estilo, y Alfonso, que era un viejo de origen español, duro, difícil, taurino, muy ilustrado, había sido pelotari. Yo veía que él estaba a un lado de mi escritorio y lo veía que leía la nota y se empezaba a reír. Digo, pues no es una nota de risa. Claro. O sea, no es una broma. Y se reía de la redacción, se reía de mi sintaxis, se reía hasta de mis faltas de ortografía. Y al final soltaba una carcajada, la hacía bolas la nota y la tiraba a la basura. Repítelo, lo puedes hacer mejor. Pero ahí aprendí, en ese rigor aprendí, y la verdad es que yo era muy feliz escribiendo. Para mí siempre ha sido un ejercicio que yo necesito en mi vida. Yo necesito poner las cosas sobre una cuartilla y a partir de desarrollarlas incluso en radio, en televisión o en lo que haga, ¿no? Yo me hubiera gustado hacer mi carrera completa en prensa escrita. Pero bueno, hubo circunstancias, una llamada de Francisco Javier González me ayudó para llegar a televisión, que para mí no eran ayuda. Yo llegué a televisión y cobraba, me pagaban menos. Era el gobierno, era una televisión de gobierno. Pero tuve la fortuna ahí de conocer a personajes como Francisco Javier González, como José Ramón Fernández, como Carlos Albert, como don Fernando Marcos, el ingeniero de la Madrid, que me ayudaron mucho a crecer. ¿Y qué retos se te presentaron al inicio? Mira, Sandra, yo me acuerdo muy bien que me decía Francisco, tú cuando grabas la nota cantas. Digo, pero ¿cómo es cantar? Sí, estás diciendo, el América le ganó y 2-0 al Atlas en el Estadio Azteca. Tienes razón. Tienes que corregir eso. Y me tuvo practicando. Era el primer reto. Segundo reto, de los muchos. Llegaban mensajes donde le decían a José Ramón, el gordito ese es muy simpático y sabe mucho de deportes, pero no se le entiende nada. La dicción. ¿En serio? Entonces me tenían trabajando para que se me entendiera. Claro. O sea, no. Yo hablaba de deportes y tenía ritmo, pero no se me entendía nada. Y bueno, otros retos también. La televisión es diferente, tienes que tener otra presentación, vestirte de forma distinta. Y esos son los retos principales. Pero yo creo que al final del día, el periodismo es periodismo. No depende de cómo vengas vestido, qué imagen tienes, depende de lo que tengas en tu cabeza. Yo siempre se lo digo a los chicos jóvenes que se acercaban conmigo para buscar una oportunidad y le decía, bueno, pero ¿por qué estás acá? Para tener un coche como el de usted y salir al aire como usted y que cuando llegue al restaurante digan, ahí viene el señor de TV Azteca
o de Televisa y que le den la mejor mesa. Le digo, estás jodido. Claro. Si persigues eso no vas a llegar a ninguna parte, a ninguna parte. Primero tienes que tener vocación, realmente ser un reportero. Siempre les decía, hay que ir a los campos de entrenamiento, Claro. estar ahí. Pregúntale a tu marido cómo lo perseguíamos para hacer una entrevista, un reportaje. Sí. Le tocábamos 2 veces, decía, no, hasta que finalmente podíamos entrar a su habitación y para mí tenerlo viendo la tele o jugando al PlayStation antes de un partido, para mí ya no complementar un reportaje Claro. y dar otra imagen de un futbolista. Entonces yo creo que todo eso se forja en el campo y obviamente hay mucha gente que cree que no, que cree que el camino fácil, la fama, el dinero, bueno, todo eso se puede obtener, no en el grado que la gente cree, porque el periodismo no llega a esos niveles, pero se puede obtener una vida cómoda siempre y cuando tengas éxito y no te brinques las etapas. Pero si quieres ir rápidamente a sentarte y anunciar un programa o a debatir con alguna persona en una mesa, sin pasar por esa situación de mojarte los pantalones y caminar por el pantano y esperar una entrevista y no me la va a dar, sí me la va a dar, Claro. perseguir la noticia. Yo creo que esa es la base fundamental de un buen periodista. Claro, hemos hablado esto en varias entrevistas de ese esfuerzo que se tiene que hacer para conseguir lo que uno quiere y que ahorita lamentablemente muchos jóvenes pues no están dispuestos a hacer ese esfuerzo, ¿no? Entonces ahí es donde está padre como conocer estas historias de que pues estuve ahí, hice, a veces me salían las cosas, a veces no, pero al final es para conseguir el sueño, ¿no? Que uno tiene. No, de acuerdo, mira, yo creo que tengo más fracasos en mi vida periodística que aciertos. Y fracasos en serio. O sea, una vez yo me acuerdo que un jueves leo en las noticias que Maradona está en La Habana. Había ido para la clínica. Y yo dije, pues perfecto, lo tengo a 2 horas de vuelo. Voy, lo entrevisto y regreso con una entrevista para el domingo para Deporte TV. Voy y le digo a José Ramón, y ya sabes, José Ramón, el presupuesto, que si el vuelo, digo, no, nada, es el camarógrafo y yo, lo traemos, bueno, ya, autorizado. Sandra, llegué el viernes por la mañana a La Habana temprano, de ahí a la clínica con Maradona. Estuve en la clínica viernes completo. El viernes por la noche nos fuimos a un hotel cercano a la clínica. A la mañana llegamos a las 7 de la mañana, sábado todo el día. El domingo, todo el día otra vez en la clínica, como si tuviéramos un paciente. Sí. Y yo le mandaba mensajes a Diego. Y salía Guillermo Coppola, el promotor. Espérame, voy a consultarlo con Diego a ver si es posible. Nunca salió Maradona. Y tú te imaginas regresar el lunes con José Ramón y decirle, oye, ¿sabes qué? No tenemos entrevista. Yeah. Te lo dije, Faitelson, te lo dije. Gastas el dinero a lo güey. Y así una tras otra, pero finalmente de eso se aprende. Me pasó otra vez en Cancún con Pelé. Llegué también, vi que Pelé estaba en Cancún, que en paz descanse, y me fui a Cancún. Todavía era más sencillo. Bueno, la gente del hotel me ayudó. Pero cuando Pelé me vio con la cámara, se puso una enojada, como no lo he visto yo en su vida. Me mandó por un tubo. No, yo no voy a entrevistas. Oiga, señor Pelé, le decía yo, no se acuerda de mí todavía. Yo trabajó con nosotros en los mundiales, trabajó y yo me acuerdo que en 94, yo lo esperé me manda José Ramón, me llama de Dallas y me dice, oye, yo estaba en la sede de Chicago, ahí jugaba Alemania, Bolivia, España. Mira, va a ir Pelé para el partido inaugural, Alemania-Bolivia. Pasa por el aeropuerto. Dije, ¿yo pasar por Pelé? Sí, pasa por Pelé. Mira, maravilloso. Limpié el coche, lo lavé, el coche tenía un Buick rentado. Dije, no, maravilloso, fantástico. Lo espera a Pelé en el aeropuerto O'Hare en Chicago. Llegó, salió así como camuflajeado y venía con un representante.
le digo al señor Pelé, pásele adelante, y se sienta atrás. Y el representante se sentó adelante, y la verdad es que todo el camino yo iba viendo por el retrovisor, iba viendo a Pelé, casi choco, porque yo mira, viene Pelé en mi coche, maravilloso, qué sueño, increíble. Claro. Yo me disfracé de este tipo cuando tenía 6 años. Bueno, cuando yo fui a buscar a Pelé años después en Cancún y le recordé eso, ni se acordaba, ni se acordaba. Me hizo mucho recordar a Luis García, porque a lo mejor tú lo has entendido más de cerca, Sandra, pero un día viajamos en el 2000, previo al Mundial de Corea-Japón, 2001, Televisa y Azteca se ponían de acuerdo para enviar a las mismas personas para no tener un desbalanceo. Claro. Era la época de la Guerra Fría. Y entonces prendemos la televisión, estoy en la oficina con José Ramón y aparece el Perro Bermúdez y aparece por acá, el otro Fernando Schwartz por allá. Coño, nosotros nos mandamos 1, ellos mandaron 5. Dije, pues sí, nos hicieron la de 5. Ni modo. Nosotros tenemos a Rosique, con Rosique nos vamos a jugar. No, mañana se van tú y Luis García a reforzar. Digo, José Ramón, ¿mañana? Sí, mañana. Bueno, conseguimos el avión, Luis García conmigo, el camarógrafo, y llegamos a... No era en Seúl, era una parte del norte, no me acuerdo, una ciudad donde... Ya me acuerdo, Busan, donde fue el sorteo. Y me acuerdo que Luis García me decía, ya bajamos del avión, y me decía, volteaba, le digo, ¿a dónde volteas? No hay nadie por nosotros. Le digo, ¿quién va a estar por nosotros, güey? Está bien. Le digo, vámonos, Luis, ya recogimos la maleta. Lo vi raro cargando su maleta. Y salimos a la calle. Le digo, y ahora vamos a buscar un taxi, Luis. Taxi, ya, se sube Luis García el taxi. Le digo, ¿y ahora qué? Vamos a buscar hotel, Luis, porque no tenemos ni hotel. Llegamos así de imprevisto. Sí. Llegamos a un hotel y yo vi la cara de Luis cuando... Era un hotel, ya nada más estaba todo ocupado, una ciudad pequeña, el sorteo del Mundial, y solamente quedaba un hotel que tenías que dormir en el piso. Y Luis se me queda viendo así. Le digo, yo estoy bien, yo me acomodo, le dije, el camarógrafo también. Nosotros nos acomodamos. No, chingada, aquí no. Le digo, bueno, Luis, ¿qué hacemos? No hay más. Yo voy a ir a la FIFA a preguntar por un hotel. Claro. Está bien. Paramos en el hotel de la FIFA, subió Luis García, puso su mejor cara, nadie lo pelaba. Al fondo una secretaria española. Luis García, el que jugó en Atlético de Madrid, en el Real Sociedad. Sí, soy yo. Bueno, nos consiguió un hotel de la FIFA. ¿Lo consiguió? Lo consiguió, pero me decía Luis, lo que yo iba, Sandra, es que me decía Luis, como jugador de fútbol no te das cuenta de muchas cosas. Llegas en el viaje. Sí. Te subes al autobús, te bajan tu maleta en el hotel, te dan tus llaves del hotel, te van a entrenar y regresas al hotel. O sea, no te das cuenta de que... No sabía que tenía que buscar todo eso. No sabía que tenías que buscar un taxi o que tenías... Entonces me dice, era una vida que nosotros teníamos resuelta. Le digo, sí. Es muy diferente cuando te sales de esa burbuja, ¿no? Entonces yo entiendo muy bien lo de Pelé, porque Pelé, pues yo le decía, yo trabajé con usted, yo lo llevé en Chicago, ni se acordaba Pelé de nada. Pero bueno, son temas que van ocurriendo en la carrera, que tiene cualquier persona en diferentes carreras, ¿no? Un futbolista, un boxeador, todo el mundo tiene dificultades que tiene que ir superando para forjar un carácter. Totalmente, eso siempre. ¿Cómo llegas a TV Azteca? Cuando tú llegaste era todavía Imevisión, ¿se llamaba? Sí, Canal 13 y Canal 7 del gobierno. ¿Y ahí cómo llegas tú ahí con ellos? Francisco Javier González me llama. Yo trabajaba en periódico, la verdad en Excelsior me iba muy bien. Era muy contento ahí. Pero había un tema, Sandra, que empezaba a darse y que yo veía y me están involucrando en él, que era la corrupción. De pronto me mandaban a hacer una nota de investigación a mí, una nota que realmente exponía algún problema del fútbol o del boxeo. Y después de eso, después de presentar esa nota dura, profunda, de investigación, de crítica, ellos llegaban a un arreglo con la persona
y cambiaban todo y ahora había que hablar bien de ellos. Y te daban 3,000, 4,000 pesos al mes. Okay. O sea, era una corrupción. Sí. Yo era muy joven, no lo necesitaba, y aunque lo necesitara, no es el camino, pero yo la verdad ganaba bien, nos pagaban los viernes, cobraba yo las guardias de los compañeros, y entonces partía, era joven, soltero, partía la mitad, lo que ganaba lo partía por la mitad de mi mamá, la otra mitad para mí, yo vivía como rey, Claro. y hacía lo que me gustaba. Pero yo ya no podía caer en ese abismo, así que acepté la oportunidad de ir a TV Azteca, perdón, a Imevisión, y ahí aprendí a hacer televisión. Tuve un gran maestro que es José Ramón Fernández, me ayudó muchísimo José Ramón en ese sentido. Yo no tuve oportunidad de estudiar, digo, no es pretexto, pero yo ya desde los 14 años trabajaba, terminé la preparatoria, pero ya mis días eran unos días en prensa, yo cubría béisbol y tenía que esperar hasta el último resultado. No es como es hoy, que tienes un email o que tienes comunicación por WhatsApp, no. Había que esperar a hablarle al corresponsal en Mazatlán a la 1 de la mañana que te pasara los datos y ahí hacer una nota y ponerlo en el periódico. Yo salía de Bucareli, de la oficina de Excelsior, a las 4 de la mañana. Me acuerdo muy bien que revisaba la última plana porque todo eran linotipos, era fierro. Lo revisábamos, si había que hacer una corrección, tenía que venir un soldador a hacer el cambio de letra o de punto y demás. Salía a las 4, ya de revisar, me cruzaba enfrente, hay un café La Habana, que era un café muy, en la calle de Bucareli, muy concurrido por periodistas y demás en aquella época, y ahí me sentaba a tomar un café a las 4:30, 5 de la mañana, el café se nunca cierra, y me traía un repartidor, me traía el periódico ya, para que yo lo viera ya impreso. Sí, ya. Y yo llegaba a la casa como a las 6, 6:30 de la mañana, ya llegaba, desayunaba ahí mismo en el café y llegaba a dormir, a tratar de recuperarme para volver en la tarde. Entonces me costó mucho trabajo seguir una carrera. Comencé la carrera de comunicación en la Universidad de México, pero ya yo no podía, ya estaba yo destrozado. Los horarios me empezaron a presionar, me quedaba dormido, me empezaron a presionar también en el trabajo. Pero bueno, tuve la oportunidad de encontrarme con buenos maestros en la redacción. Yo dije, el destino me puso a un hombre como José Ramón, aprovecha, trabaja junto a él, apóyalo. Y bueno, trabajé junto a él hasta hace algunas semanas, durante 35 años. ¿Qué destacarías de esta etapa en tu carrera, desde que empezaste con José Ramón hasta ahora? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cambios? ¿Cómo fue al principio cuando tú llegaste ahora ya, después pues ya toda la confianza? Bueno, nosotros, mira, Sandra, nosotros teníamos una ventaja. Al principio éramos el underdog, éramos el no favorito. Éramos la televisión pequeña, la televisión del gobierno, que tenía sus carencias, y peleábamos contra el monstruo, contra Televisa, el favorito, el poderoso, el de la América, el de la selección. Y entonces eso nos ayudaba mucho porque las victorias que nosotros sacábamos eran victorias muy magnificadas. La gente decía, mira, realmente José Ramón logró un grupo que competía en mundiales, competía en Juegos Olímpicos. Todo se derrumbó, como dice la canción, cuando la compró. No se derrumbó. Llegó el señor Ricardo Salinas Pliego en 93 y compra y la convierte en TV Azteca, pero ya competíamos más. Todo mejoró, claro. No es lo mismo ser parte del gobierno que de la IP, pero el tema es que ya teníamos las mismas armas que Televisa, entonces ya era una competencia diferente para nosotros. Pero la verdad es que yo me desarrollo muy bien en mesas de debate. En ese sentido, José Ramón tenía un periodo muy crítico, nos inculcó la investigación y bueno, nos inculcó también la polémica. Podíamos estar de acuerdo o no, pero siempre teníamos un dejo de controversia. Para mí fue difícil. Yo me acuerdo que mi papá era un furibundo americanista. Y cuando en algún momento de mi niñez, me acuerdo un domingo, me acerqué a la tele porque la gente, le digo a mis hijas, no hay control remoto, sino que había que cambiar la tele
Y le cambio y aparece Canal 13, y aparece José Ramón sentado en el estudio con Carlos Alberta a un lado, con ¿quién más estaba? No me acuerdo si con Fernando Alonso, bueno. Y me dice, me dice mi papá, cámbiale a esos amargados que siempre le están pegando a la América. Mira, no es fortuna que mi padre obviamente murió, pero lo que sí hay una fortuna es que no lo vio en vida, ¿no? No me vio a mí con los Sí. amargados. Nada más me vio trabajando en el periódico, no me vio en esa mesa, Mira. porque me imagino que para él hubiera sido un shock. Sí. Pero bueno, yo entendí muy bien que ese americanismo que me inculcó mi padre, pues tenía que desaparecer al lado de José Ramón. José Ramón era antiamericanista. Claro. Y entonces lo entendí muy bien, tomamos su bandera y la verdad es que llegué a identificarme mucho con el estilo de José Ramón, con el estilo que teníamos como grupo de trabajo, y la verdad es que yo pude tener un desarrollo pleno. El mejor momento de mi carrera, de mi vida periodística, era TV Azteca, porque teníamos una familia. Claro. Nunca lo he encontrado más. Lo he buscado, lo busqué afanosamente en ESPN durante 17 años, y era una gran empresa, pero fría, una empresa tipo estadounidense. Sí. Todo, tenías tu horario, llegabas, hacías tu trabajo y adiós. Listo. Y en cambio nosotros en la redacción pues teníamos con una familia. Me acuerdo que mi esposa se ponía muy celosa. Decía, es que estás contento allá. Le digo, sí, Irene, pero es que tienes que entender. También estoy muy contento con las niñas y contigo, pero es decir, yo no necesitaba amigos, mis amigos estaban ahí. Y la pasábamos muy bien, éramos chicos jóvenes todos, no cobrábamos bien, José Ramón no pagaba bien, pero nos la pasábamos súper en la redacción, y realmente ahí es donde yo sentí un sentido de equipo, que Ya. nunca más he vuelto a sentir, y que es extraño, Claro. y que ahora también el cambio que he generado en las últimas semanas, Sí. pues es en la búsqueda de eso, Claro. a ver si todavía existe. Pues puede que sí, o a lo mejor puede que tú lo vayas a hacer. Puede ser que sí, puede ser que sí. ¿Te acuerdas cuál fue la primera impresión que tenías o que tuviste con Martinoli y Luis García? Sí, cómo no, Martinoli llegó a la redacción, José Ramón me lo mandó a la redacción, me dijo, yo controlaba la jefatura de información deportiva en redacción, nosotros administrábamos a los noticiarios de deportes, secciones de deportes. Y también colaborábamos en los programas especiales de deportes que hacía José Ramón, pero todo bajo el mandato de José Ramón. Y me manda a Martinoli, que era un chico con una gran capacidad. Al principio le costó trabajo, obviamente, encontrar el camino, como a todos, pero hizo entrevistas, salió a la calle, fue a los entrenamientos. Yo me acuerdo una anécdota con él maravillosa, porque le digo, Martinoli, te tienes que ir mañana a cubrir un partido de Copa Libertadores a Paraguay. Jugaba, no sé qué equipo mexicano jugaba en Paraguay. Y me dice, bueno, y además yo sabía que él le emocionaba porque es de origen argentino, Sí. su papá o su mamá, su papá. Y él siempre, el fútbol argentino lo veía sudamericano, porque no iba a Argentina. Me acuerdo muy bien que me llamó por teléfono del aeropuerto. Estoy en Aeroparque, en Buenos Aires. Digo, ¿qué haces ahí? Si el partido es en Paraguay, en Asunción. Y me dice, es que no puede los vuelos bajar en Asunción porque hay una tormenta y no sé qué. Le digo, Martinoli, ¿cómo le vas a hacer? Porque necesitamos tener mañana el reportaje. Ya veré, te hablo. El tipo se tomó un autobús y luego rentó un coche y llegó a Paraguay manejando, ¿no? O sea, con el camarógrafo. Sí. Y ya después me manda un mensaje, estoy frente a las cataratas del Iguazú, ya crucé la frontera a Paraguay. Le digo, muy bien, Martinoli. Pero de esas muchas experiencias, gran tipo, personaje, yo lo aprecio mucho y además ha marcado una forma diferente de narrar, de ver el juego. Y a Luis García lo trajo André Marín. Luego ya se pelearon después de manera horrible. Pero Luis siempre era el otro muchacho maravilloso, la pasamos muy bien con él, íbamos mucho a su casa, y me acuerdo que estaba todavía el tema con Kay del Castillo.
y estaba en pleno divorcio y nosotros lo traíamos, le decíamos, mira Luis, dinos en tu casa de qué lado es de Kate y de qué lado es tuyo, para no pasarnos de aquel lado. De broma, de broma, la verdad es que siempre fue un gran amigo, un compañero entrañable. El momento más complicado en mi vida fue, Sandra, cuando salí del edificio donde estaba mi oficina en TV Azteca, había decidido que me iba. Sí. Y había caído, José Ramón estaba apartado y yo había decidido irme a Estados Unidos con ESPN. Y era mi último programa y me acuerdo que Luis fue por mí a la oficina y me llevó hasta el estudio. Él iba a salir conmigo en esa noche en Protagonistas y me abrazó y me dijo, te va a ir bien, tú eres un tipo exitoso, lo vas a lograr, estás tomando una decisión para la cual se requieren y tú lo has hecho, lo vas a hacer muy bien. Y yo se lo agradezco mucho, él me apoyó mucho. Otro personaje fantástico, es increíble, yo le hablé el otro día, le digo, Luis, estás más tú voy camino a Puebla y aparece una foto tuya. Veo paro en el autobús en la esquina, estás tú también en la foto. Sí. Anuncias todo, apareces más que los candidatos de Morena, bueno, sales más que la Sheinbaum. Sí. Y pero él lo maneja muy, muy bien. Sí. La verdad es que Lo hace bien. ha logrado hacer una carrera muy buena, muy exitosa como comentarista, porque además es muy buen comentarista. Sí. Él conoce el fútbol en la cancha, obviamente. Fue un jugador internacional por México, jugó en España. Hacen una dupla sensacional, Martino y García. Una dupla en la que ellos han creado su propio estilo. Sí, totalmente. Lo tienen ya, parece Lo que tienen está hecho. registrado, ¿no? Y Su estilo. y si Televisa cree que yo voy a emparejar el rating, están un poquito equivocados. Bueno, no sabemos. Bueno, vamos a ver qué podemos inventar, pero Sandra, no me dejan Es difícil, el paquete. es difícil. Me están dejando a jugar contra la selección de Argentina, en el estadio de Boca y con el marcador en contra. No, está difícil. Cuando estuve en el podcast con Martinoli, Sí. contó que un día le destruyeron el coche. Él dice que por tu culpa, que porque algo pasó de que hablaban de Habla América y no sé qué, y que la afición de la América se enojó y que le destruyeron el coche y luego te habló y te dijo, ¡ay, me destruyeron el coche por tu culpa! Cuéntanos tu parte. Sí, bueno, mi parte, obviamente. Mira, y le sucedió mucho a Martinoli también cuando iban a Centroamérica. Para mí, yo calentaba mucho los partidos de México en Centroamérica. Uh-huh. Seguramente algunos jugadores lo habrán vivido, porque es increíble yo hasta decía, bueno, le decía a mi mujer, a Irene, le digo, esta gente de Centroamérica, pues yo tengo más poder ahí que en México no me pelan, los de Centroamérica están preocupados. ¿Cómo será que el presidente de Guatemala, antiguo presidente de Guatemala, mandó una carta a ESPN pidiendo que me despidieran porque no estaba de acuerdo por lo que yo había dado de la selección de Guatemala? Digo, qué locura, pero ellos lo llevan más allá, Sandra, lo llevan a un renglón de casi un orgullo nacional. Yeah. Y que se están jugando la vida y no saben que es más que un partido de fútbol y nada más. Pero sí, con Martinoli pasaron muchos episodios de que me hablaba desde Centroamérica. Ya me insultaron aquí por tu culpa. Le digo, ¿pero por qué, Cristian? Porque les dijiste a esos salvadoreños que no sirven para nada y me están aquí golpeando a mí. Le digo, ¿qué quieres que yo haga? Es que tú eres muy cómodo. Tú tiras el madrazo y no viajas. Le digo, pues de eso se trata. Le dije, no hay ningún problema. Pero también pasó con la afición del América, por supuesto, que maltrataban el coche de Martinoli. La gente es muy pasional. Y bueno, a veces no entiende que es un juego. Al final es un juego, es una industria que mueve mucho dinero, que tiene muchos intereses, pero no deja de ser, Sandra, un juego para divertirnos todos. Claro. Entonces se tiene que divertir. El jugador de fútbol, el que no se divierte haciendo esto, pues no tiene nada que hacer en este medio. Claro. Todos tenemos que divertirnos. Sí. Y yo entiendo que todos tenemos que hacer nuestra labor. El jugador tiene que jugar al fútbol, el directivo tiene que tomar las decisiones adecuadas, y el periodista tiene que hacer su periodismo y cada quien aportar lo suyo, pero a veces esa situación se desvirtúa. Claro, eso sí. ¿Cómo recuerdas tu primera vez en la cobertura de un mundial? Wow, 86 no trabajé mucho, realmente trabajé poco con periódico. 90 no fuimos porque
José Ramón y Carlos Albert fueron vetados, entonces nada más fue Orbañanos, fue Francisco, fue el Wiri Wiri, Andrés Bustamante, fue Víctor Trujillo, hicieron algo pequeño desde Italia. 94. 94 fue el primer mundial y está lleno de anécdotas. Yo, hasta antes de conocer a Irene, a mi esposa, era un tipo que me valía madre la vida. O sea, yo gastaba. Sí. Y si gastaba para viajar y para hacer mi trabajo, era más feliz de la vida. Claro. Y me acuerdo que el primero que me dieron un teléfono de Unifón, la compañía TV Azteca era dueña de Unifón, ya era TV Azteca 94, y me llama José Ramón a la mitad de los juegos, me llamó Jesse. Oye, ya tu cuenta de Unifón va al doble, al triple. Yo le daba mucho a México. Y además era la época de andar de novios, entonces hablabas 3 horas y media por Unifón, pues era el teléfono de la empresa. Pero le digo, bueno, pero la dueña de la empresa es dueña de Unifón, ellos lo pueden pagar. No te pases. Bueno, está bien. Mira, tanto relajo que me dieron dinero para pagar el hotel, el Best Western, que estaba frente al Soldier Field de Chicago, me lo recuerdo muy bien. El dinero me lo gasté en cenas, una vida maravillosa. La pasaba yo bien, trabajaba, iba a cubrir a la selección alemana, a la de España, a Bolivia. Los alemanes fantásticos porque montaron un McDonald's dentro de su campo de entrenamiento. Sí. Entonces, porque era patrocinador del equipo, entonces los que entrábamos ahí como periodistas comíamos gratis, todo muy bien. Me la pasé súper en Chicago, el restaurante de Michael Jordan, todos los días iba yo cambiando de restaurante, una ciudad muy bonita. Cuando me doy cuenta, me había gastado el dinero del hotel. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Y estaba Ferni, que era mi camarógrafo. Buena gente, Ferni. Cómo sufrió conmigo. Le digo, mira, Ferni, ya vi, no tengo para pagar el hotel. Tenemos que irnos a Nueva York porque la selección mexicana, la segunda ronda ya era, la selección mexicana jugaba en Nueva York contra Bulgaria, que el partido que no pudo superar, contra el equipo Stoichkov. Nos vamos de Chicago a Nueva York para apoyar a André, que está siguiendo a la selección mexicana, y nos unimos a esa cobertura. Pero no tengo para pagar el hotel. ¿Cómo que no? ¿Te dieron el dinero, el efectivo? Sí, pero me lo gasté, Ferni. ¿En qué? Pues yo qué voy a saber, Ferni. Ahora no me digas que no nos hemos dado una buena vida. Claro, en vivir. Exactamente. Y fíjate que además nunca tuve, afortunadamente, el vicio, Sandra, de tomar. Yo no tomaba yo nada. Los demás tomaban, yo tomaba Coca-Cola, que creo que fue peor para mí. Pero bueno. Y le digo, Ferni, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le digo, ya vi. Nosotros estamos en un segundo piso. De la puerta de nuestro cuarto, de nuestra ventana, atrás hay uno de esos callejones. Vamos a hacer una cosa. Las maletas las tiramos por la ventana al callejón. Yo pongo ahí el coche. Y tú te vas abajo. No. Bueno, sí, pero ¿qué quieres que haga? Llamaba a Dallas, le llamo a Jesse y me decía, yo ya te di el dinero, hazle como puedas. ¿Cómo le hacemos para...? Eran otras, no te pedían tarjeta, eran otras épocas, estamos hablando de los 90, hoy ya más controlado. Todo. Y le digo, en el hotel confiaban en ti, te daban tu llave, te decían, al final usted paga todo. Entonces echó las maletas, Ferni estaba pero nerviosísimo, pobrecito, nunca lo había visto, yo tan sudaba, me movía las manos, pero ¿cómo estamos haciendo esto? ¿Nos van a arrestar? Digo, no nos van a arrestar. Cuando tiremos las maletas, sal con tu cámara aquí agarrándola, como salíamos todos los días, vamos a hacer un reportaje y regresamos. Saludamos ahí, los conocían todo el mundo. Entonces ya tiramos las maletas, agarramos el elevador, bajamos al lobby, le digo, pon tu mejor cara. El pobre Ferni se delataba solito. Pálido, temblaba. Le dice, tranquilo, Ferni, camina derecho, saluda. Ya lo saludaban, nos conocían, llevamos un mes ahí. Saludos, adiós. Perfecto. Adiós. Se subió al coche Ferni, dejó la cámara atrás, se limpiaba el sudor. Vámonos, arranqué con todo lo que daba hacia el aeropuerto. Sí. Cuando íbamos en la autopista, en el freeway, suena el teléfono. Jesse. Desde Dallas.
te fuiste sin pagar el hotel. Digo, pues sí, yo te hablé por teléfono, te dije que no tenía ya dinero. ¿En qué te lo gastaste? Pues qué sé yo, sí, está muy caro Chicago. No, no puedes hacer eso, estás loco. Ya me colgó. Dije, mira, Ferni, ya ahorita está pagando con su tarjeta. Claro. No hay problema. Ya lo está solucionando ella. Bueno, los problemas económicos no terminaron ahí. Llegamos a Nueva York. Le digo, André, préstame dinero. No, dice, yo tampoco tengo, David. Gastamos mucho con la selección siguiéndola de un lado a otro. Y le digo, pues, ¿qué hacemos, André? Pues, el hotel estaba pagado. Un hotel frente al estadio en East Rutherford, frente al estadio de los Gigantes, que ahí jugaba México. Y entonces nos quedamos en un hotel y yo me acuerdo muy bien que también teníamos temas económicos difíciles. Lo que hacíamos era, el desayuno estaba incluido. Entonces nos dábamos unos atascones en el desayuno. Claro. Y todavía nos sacábamos panes y fruta para tener para el resto del día. Ya además no había ni comida ni cena. No teníamos, Nueva York era muy caro. Sí. Pero bueno, había una esperanza. Para el partido venía José Ramón desde Dallas a narrar la primera mitad del partido, porque tenía que, terminando el primer tiempo, irse a Dallas para estar a tiempo en el programa de la noche que hacíamos desde los estudios en Dallas. Ahí estaba el Centro Internacional de Televisión. Llegó al aeropuerto de Newark, pasé por él, y yo, José Ramón, ¿cómo está? Bien, todo bien, Faitelson, ¿no? Ahí vamos, todo. Le digo, oiga, tenemos, André y yo, problemas económicos. Sí, ya me dijo Jesse, que cómo te fuiste del hotel allá en Chicago. Le dije, bueno, pero ¿nos va a ayudar? Sí. Ahorita que termine, les doy. Y llegamos al partido, hizo el partido, me dicen, David, llévate a José Ramón de regreso al aeropuerto a medio tiempo. Ya ni vimos el desenlace del juego, yo lo iba escuchando por radio, me acuerdo. Ya llega José Ramón al aeropuerto, también de Newark, se baja, no traía más que un maletín pequeño porque nada más iba para él narrar el partido. Se baja y le digo, José Ramón, ¿qué quedamos? No tenemos dinero para comer, André y yo. Sí, se me olvidaba. Ya sacó un billete de $20. No. Y me lo da en la mano. Le digo, ¿y qué esto qué es? Eso está, con esto te alcanza y te sobra. Y agarró y se metió para tomar el avión. Dios mío, la pasamos, Sandra, bien complicado. Luego estaba el ingeniero Lamadrid con nosotros, en paz descanse, gran tipo, un hombre obviamente millonario. Entonces, pues nos pegábamos a él para ir a cenar, ¿no? Y él iba al mejor restaurante de Nueva York, porque además se creía Frank Sinatra. Entonces iba cantando las canciones de Sinatra y decía, vamos a este restaurante. Le digo, nosotros no tenemos dónde caernos muertos, ingeniero. Vamos, yo invito. No, dice, la primera vez nos dijo, no, pues van y me ven comer. Y pedimos a André y yo lo más económico, ¿no? Al final el ingeniero pagó la cuenta. Y nosotros veíamos nada más pasar los chuletones, la carne. Hubiéramos pedido más hasta llenarnos. Pero bueno, fue una buena experiencia. La realidad es que también me mostró que yo tenía un desorden administrativo terrible. Es que yo, hasta que conocí a mi mujer, no tenía un orden preciso de la cuestión económica. No importaba, era gastar para pasarla bien, hacer el reportaje, viajar, vivirlo, disfrutar. Después ya por fortuna, si no, yo creo que hubiera terminado en la cárcel. Por fortuna llegó mi mujer y me puso en orden, pero eran días muy agradables porque no necesitábamos nada. No necesitas preocuparte de nada. Después llegaron las preocupaciones de el dinero para mantener a las hijas, para que fueran a la escuela. Aquellos eran días nada más de divertirnos. Para ti, sí. Y aunque no teníamos un quinto, éramos los hombres más felices del mundo. Y me acuerdo que llegábamos a las conferencias de la selección de Bulgaria, porque Bulgaria echó a México. Llegábamos a las conferencias de Bulgaria y había siempre algún tipo el hotel daba alguna cortesía de, pues algunas galletas, alguna cosa. Llegábamos y arrasábamos con ellas. Teníamos hambre, pero bueno, la pasamos muy bien y fueron grandes anécdotas. Qué padre. Porque dicen que tú y Andrés Bustamante casi causan la expulsión de México en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sí, en Barcelona 92 yo hacía la nota de color. Era el estadio de Montjuïc, un estadio precioso. Ahora está jugando el Barcelona ahí como local, si no me equivoco.
Y era una noche muy especial, Sandra, porque era la inauguración de los Juegos Olímpicos y Juan Antonio Samaranch, entonces presidente del Comité Olímpico, había preparado los primeros Juegos sin boicot. Veníamos de la época de la Guerra Fría, el boicot del 80, el boicot del 84. Ya en Seúl las cosas empezaron a ser diferentes, pero Barcelona tenía todo, tenía los tres tenores, a Pavarotti, a Carrera y a Plácido Domingo para cantar. Montserrat Caballé iba también a estar en la ceremonia. Fue una ceremonia preciosa, sí, increíble realmente. Los mandatarios de todas partes del mundo, Fidel Castro, Clinton, el presidente Carlos Salinas de Gortari también estaba presente ahí. Era una fiesta y el estadio es un museo, por fuera y por dentro es un museo. Y entonces me fui con Andrés, me dijo, me voy contigo para yo hacer mi sketch. Okay. Y tú grabas color, perfecto. Íbamos a Ferni, iba con nosotros el mismo camarógrafo. Y de pronto estábamos grabando color porque están las delegaciones, los atletas antes de entrar a la ceremonia están ahí pues nerviosos, sonriendo. Era la oportunidad para ver a grandes atletas todavía no en competencia. Y de pronto, por un túnel, nos dicen las personas, sigan caminando, sigan caminando. Pues seguimos caminando. Nos metieron al estadio. Abajo de una bandera, entramos abajo de una bandera. Muévanse, muévanse. Pues nos metimos al estadio. Digo, Andrés, de aquí no nos movemos. Estamos dentro del Estadio Olímpico en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sí. Y ahí estamos entre los atletas, grabando esto y lo otro. Digo, Ferni, graba cuando se enciende en fuego olímpico, desde acá abajo. Y Ferni lo graba. Era un atleta paralímpico que tiraba una flecha. Okay. Pero en la toma que nosotros presentamos, se ve que la flecha pasa lejos del pebetero. Pasa desviada. Sí. Ellos tenían un sistema, obviamente, de donde le iban a encender. Claro. Y parecía, por la toma de televisión de ellos, parecía que la flecha llegaba al pebetero y encendía. La flecha prendida encendía el pebetero de gas. Pero la flecha se desvió, obviamente. Y el pebetero igual se encendió. Pero nosotros veíamos que la flecha pasaba por un lado. Ya, cuando llegamos al estudio la vimos. Pues preséntala. Ahí vino la burla del wiri wiri. Andrés presentó su toma. Miren la flecha. Y él también salía como flecha y su flecha salía desparramada hacia abajo. O sea, y yo hice un reportaje de color. Y al día siguiente llegamos ahí a Montjuïc, que estaba abajo. Tenemos nuestros estudios, ahí donde está la plaza, bueno, lo que era la plaza de toros y las escalinatas, esas muy bonitas de rumbo a Montjuïc. Y estaba José Ramón, yo lo veía rodeado por unas personas, traían su gafete, y me dice, Faitelson, ven para acá. Digo, ¿qué pasó? Te presento a gente del Comité Olímpico Internacional. Estamos expulsados. Y le digo, ¿pero qué hicimos? Es que ayer violaste el reglamento de televisión del Comité Olímpico y te metiste en una zona donde no tenías que estar. Tú y Andrés Bustamante. Le digo, bueno, pues José Ramón, pues nosotros perseguimos una nota, nos fuimos metiendo ahí, realmente no lo buscamos, pero no importa, estamos fuera. José Ramón tuvo que hablar con Mario Azcarraña, que en paz descanse, que era un hombre muy apegado al Comité Olímpico, muy apegado a Samaranch, y yo creo que Mario ayudó un poco a suavizar el tema, porque la cosa se había puesto muy complicada. Al final nos confiscaron el cassette. Dijeron, no más, no vayan a sacar otra toma de esto. Claro, ya no eran tiempos donde la gente podía reproducir, claro, como hoy en día, ¿no? Que metes algo al aire y la gente ya lo tiene. En un segundo ya, sí. Correcto, no eran esos tiempos, entonces Televisa no le iba a pasar, obviamente, claro. Pero nosotros al momento entregamos el cassette y terminó en una amonestación, insisto, gracias a... Bueno, fue Mario Azcarraña y también estaba Raúl González, que era presidente de la Comisión Nacional del Deporte, recientemente nombrado por Carlos Salinas de Gortari. Entre Raúl González y Mario Azcarraña nos ayudaron a poder permanecer en los Juegos. Todavía el Comité Olímpico dijo, le dijo a José Ramón ahí, dice, muy bien, pero los tres personajes que violaron, el camarógrafo Andrés Bustamante y David Faitelson, queremos sus credenciales, están fuera de los Juegos. Y ahí se negoció un poquito y al final nos dejaron quedarnos en los Juegos Olímpicos.
pero fue un momento realmente, primero muy emotivo, porque vivir una inauguración, yo vi cantar a Pavarotti desde el estadio, Claro. allá abajito, era precioso. Hubo un sketch de unos cómicos españoles muy buenos que corrían en la pista de atletismo. Y realmente fue un momento maravilloso, algo que yo atesoro muchísimo. Pero sí nos pudo traer Causó un repercusiones poco, ya. graves. Sí. Ha sido parte de, pues, los eventos deportivos más importantes, que es la Copa Mundial, los Super Bowls, Copa Libertadores, Copa América. Pues tienes, ¿cuál es la que mejor impresión ha dejado en ti? Buena pregunta. Mira, Barcelona fueron unos juegos maravillosos, maravillosos. Primero a mí me gusta mucho Barcelona, la verdad. Y luego el ambiente fue espectacular, la ciudad era también increíble. Yo creo que fueron esos los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sydney fue una experiencia también muy buena, una ciudad fue realmente impresionante, una organización, una educación, una limpieza. Los australianos hicieron algo precioso, precioso en 2000. 2004, Atenas era una oportunidad para ir a la historia de los Juegos Olímpicos. Creo que al final le faltó un poco más de organización. Y así hasta llegar al 2008, que eran los Juegos de Beijing, que fueron los Juegos más caros de la historia. Los estadios eran otra cosa. Lo que armaron los chinos era realmente impresionante. Pero la ciudad tenía mucha contaminación, había mucho tráfico. Yo me quedaría, Sandra, con la experiencia del 92. Claro, para mí tenía una relevancia. Eran mis segundos Juegos Olímpicos. Yo cubría en 88 para Excelsior, prensa escrita. Pero en 92 era otro mundo. Eran unos juegos, realmente fueron impactantes, muy bien logrados, muy bien organizados. Si tuviera que escoger, me quedo con los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. ¿Ah, sí? Y de mundiales, ¿qué mundial? Bueno, el Mundial de Francia fue maravilloso. ¿Sí? Sí, fue increíble porque además Francia se fue montando sobre Zinedine Zidane, y yo me acuerdo muy bien que estaba en el partido final, me mandaron a hacer color a Champs-Élysées, y yo estaba ahí en medio, termina el partido y le digo a mi coach, vámonos. ¿Cuál vámonos? ¿A dónde vamos a ir? Ya no se podía caminar. Sí. No se podía caminar mientras gritaban sí, su y demás. Realmente no se podía caminar, y París lo disfrutó enormemente. Fue un muy buen campeonato mundial, sobre todo por lo que Francia ofrece como país. Claro. Sí, la verdad que Muy buenos, Francia... muy buenos. Hace ratito comentabas lo de cuando saliste de TV Azteca y entras a ESPN. ¿Por qué decides salir de TV Azteca si tenías como... Mira, José Ramón había perdido fuerza, estaba enfermo también. Los directivos de TV Azteca, sobre todo ejecutivos de TV Azteca, a los que José Ramón había de alguna manera pues maltratado en su momento, porque José Ramón tenía mucha fuerza, porque generaba mucho dinero para la empresa. José Ramón había sido apartado y yo era el brazo derecho de José Ramón, yo olía a José Ramón. Me llama Ricardo Salinas Pliego, dueño de la empresa, a su oficina, me dice, no vas tú como jefe en lugar de José Ramón. Le dije, no hay ningún problema. Y me dice, voy a poner a alguien que no salga a cuadro. Quiero a alguien que no tenga... Le digo, está bien, me parece una decisión muy sana, muy sensata. Bueno, te quedas como jefe de información. Y la verdad es que los días, cuando se fue José Ramón, bueno, me llamaron a Recursos Humanos, me dijeron, te vamos a subir el sueldo. Necesitamos que te cruces enfrente a la Ford, a la agencia, escoge una camioneta. Así nos hicieron a 4, André Marín, Enrique Garay y Chacho, Luis Manuel López y yo. Escoge una camioneta y dije yo, bueno, vales de gasolina, o sea, era un mundo que yo no conocía. Le digo, mira, José Ramón era más duro para el dinero. Y la verdad es que bien, pero yo quería irme al extranjero, quería probar trabajando en el extranjero. Mis hijas estaban muy pequeñas
y la verdad que tenía miedo por ellas, Sí. porque México empezaba a convertirse en un escenario un poquito más peligroso. Habíamos vivido justo muy cerca de nosotros el tema lamentable, terrible de Nelson Vargas y su hija Silvia, que fue terrible. Nelson pues, trabajaba con nosotros, íbamos mucho a comidas a su casa, conocíamos a Silvia, a su esposa, a sus hijos, y fue un momento traumático para mí. Hubo un día en que yo estaba, yo vivíamos por allá por Vista Hermosa, allá por Bosques, y yo venía manejando por el periférico rumbo a TV Azteca, y me llama Irene y me dice, me acaba de llamar una persona que tiene a Michelle, a nuestra hija, y colgó. Y entonces llamó a la escuela y no encontrábamos a Michelle. Y al final la encontraron, estaba en el auditorio haciendo algo de bailes, de teatro. Y pero esos minutos, Sandra, fueron los peores de mi vida. Empecé a sentir una presión en el pecho, dije, Dios mío, Claro. ¿qué va a pasar ahora? Entonces, si hubo la oportunidad, agarré y me fui. La verdad es que me fui muy bien de Azteca. Señor Salinas todavía me llamó a su oficina, me dijo, David, tengo la oportunidad de que vayas a Los Ángeles. Y le dije, mira, señor Salinas, déjeme probar con ESPN, porque yo sabía muy bien que lo de Los Ángeles iba a ser 6 meses, después se iban a cansar y decir, no, ven para acá, porque aquí es donde generas dinero. Entonces, la realidad es que para mí fue una oportunidad de crecimiento. Yo siempre estoy jodiendo al futbolista de que viaje, de que arriesgue, de que salga de su zona de confort. Sí. Y era una oportunidad para mí de hacerlo, Claro. que no es nada fácil. Yo me fui a ESPN ganando la mitad de lo que ganaba en Azteca. Llegué a un mundo donde nadie me conocía, frío, diferente, pero me hizo crecer como persona. Me hizo crecer como persona porque me hice fuerte, duro. Empecé a sentir que no tenía el cariño y la protección que tenía en Azteca. Sí. Entonces la verdad que a mí me hizo crecer mucho como persona e insisto, le dio a mis hijas otro panorama para poder desarrollar su vida. ¿Cómo lograste abrirte camino pues, en esta empresa que también era reconocida? Acá pues ya tenías tu lugar, tu nombre, todo, y de repente entrar. ¿Cómo logras abrirte camino? Bueno, es una empresa totalmente estadounidense, muy buena, muy exitosa. La verdad que tratan muy bien al empleado. No lo consienten mucho, pero lo que ellos prometen y ponen en contrato lo cumplen. Y la verdad es que bien, no fue tan fácil al principio porque yo no estaba acostumbrado, Sandra, a convivir con gente de diferentes nacionalidades. Todos éramos mexicanos. Claro. Entonces, entre los mexicanos pues nos entendíamos y aquí había como una distancia cultural que teníamos que superar. Y luego lo que te comenté, yo empecé a mantener mi periodismo crítico sobre selecciones y para mí era muy fácil decir, la selección de Venezuela pues es un desastre. Y los propios chicos y chicas venezolanas que trabajaban dentro de la empresa pues se sentían aludidos. Claro. Dice, pues, a mí si mi compañero dice que México, si Fernando Palomo, el que sea, dice que México es un desastre, pues yo hasta le aplaudo. Digo, sí, es un desastre, Fernando. Bienvenido al club. Sí. Pero ellos están acostumbrados a otra forma de comunicar. Y la verdad que al principio fue un choque difícil. Tenía además problemas en la casa porque a mi esposa también le costaba adaptarse. Para nosotros es muy fácil porque, bueno, también te debe suceder a las mujeres de futbolistas, de deportistas. De pronto yo me iba a trabajar, me iba a hacer mi vida a trabajar, pero la mujer se quedaba en la casa, mi esposa se quedaba en la casa, con otro tipo de responsabilidades, en un país extraño donde no conocía a nadie, con su hermana, su mamá, lejos. Entonces, todo eso me hizo crecer como persona y tener que adaptarme. Yo creo que el ser humano le cuesta mucho trabajo adaptarse a los cambios. Y yo soy un tipo que he sido muy criticado por mi familia, mis hijas, sobre todo mi esposa, de que no puedo mantenerme estable en un solo lugar. Yo viví en México, luego viví en Bristol, de Bristol fuimos a Los Ángeles, de Los Ángeles fuimos a San Diego
De San Diego, como después de la pandemia, yo dije, ya me está costando mucho trabajo venir a México todas las semanas en un vuelo desde Tijuana, me cruzaba la frontera y volaba de Tijuana a México. Entonces, vendimos la casa en San Diego, dejamos nada más a las niñas en departamentos que tenemos ahí y nos compramos una casa en Cabo San Lucas. Fuimos a Cabo y entendí que la vida en Cabo es maravillosa de vacaciones. Digo, yo vivía en un lugar muy bonito, pero quería salir un poco a buscar un parque, a buscar un café. Todo era para turistas. Hacia afuera la caída es abismal, o sea, la gente que trabaja vive en condiciones muy precarias. Sí. Lamentablemente, yo no sé qué hacen con el dinero de lo que ganan de impuestos de los hoteles, pero era para invertir hay colonias realmente sin agua, sin luz, sin pavimento, en casas de cartón. Ajá. Terrible, terrible. Y los turistas pasan y lo ven, y nadie dice nada. Pero bueno, al final también me cansé de Cabo San Lucas, y no de Cabo San Lucas, del vuelo. El aeropuerto de México es terrible, infame, sí. Es un aeropuerto bien complicado, y yo me tenía que pasar ahí varias horas y a veces varado o esperando en el avión 3 horas. Entonces siguió el circo, como dice mi esposa. Terminamos comprando una casa en Atlisco, en Puebla. Okay. Y eso me hacía, obviamente, yo seguía trabajando acá, venía los martes y me iba los viernes. Yo vivía 3, 4 noches en hotel. A veces Irene me acompañaba, a veces se quedaba ella, depende. Pues ahora también se terminó eso, porque ahora Televisa me requiere más tiempo en la Ciudad de México, así que tendré que vivir más tiempo en la Ciudad de México. Y bueno, tengo que estudiar muy bien esa forma mía de mudarme constantemente. Tú sabes que mi esposa me ha pedido el divorcio 3 veces, ¿sí? En cada mudanza. En cada mudanza me dice, está ya, y llora. Porque sabes lo que es. Ahora es más fácil. Pero tú sabes lo que es una mudanza con niños pequeños, sí, ¿no? Sí. Todas las porquerías que compras, dices, Dios mío, ¿para qué necesito todo esto? Y mételo en cajas y esto. Sí. Y me acuerdo, los sufrimientos por las mudanzas han sido terribles. Pero bueno, ya estamos en otra etapa. Ya le dije, ¿sabes qué? Deja ropa en cada casa. Estás loco, me dice. Vengo a México, no tengo mis zapatos. ¿En dónde los dejaste? Y todavía me mienta la madre porque me dice, no sé si están en San Diego, en Cabo o en Atlisco. Pero bueno, yo creo que finalmente para todo hay una etapa en la vida y bueno, yo creo que ya este es el momento de sentar cabeza. Ya mis hijas están muy avanzadas, las extraño mucho. Las extrañamos mucho, vamos muy seguido a verlas. Tengo 2 viviendo en San Diego. Una trabaja en televisión, en inglés, en Fox 5 News. La otra trabaja la mayor, Michelle, trabaja en una ONG que ayuda a inmigrantes africanos. Está contenta. Y la tercera está estudiando biología molecular en Berkeley. Ajá. Quiere ser cardióloga, cirujana. Yeah. Entonces, eso va a garantizar que todavía yo tenga que trabajar unos años más porque la carrera de medicina no es nada barata. Sí, totalmente. Pero bueno. Te toca. ¿Para qué querías tener hijas? Hace poco anunciaste pues que salías de ESPN, trabajas a tu DN y con todo este tema de que si en algún momento dijiste que tú a Televisa no, o sea, ¿qué te motivó a aceptar esta propuesta? Sí, la verdad, Sandra, es que tengo que vivir con esa declaración. Mi papá decía que en paz descanse, no escupas para arriba porque te puede caer. Y sí, está bien. Es como si un futbolista dice, no jugaré nunca para el América o para el Guadalajara. Sí, ¿qué pasa? Que llega a pasar, llega a suceder. Sí. Sí, no fue fácil. Pero realmente para mí es un nuevo reto. Es una empresa muy grande que siempre ha tenido fue criticada por mí mucho tiempo, porque ha tenido una relación muy importante entre lo que es su parte editorial con la parte del negocio, el fútbol, la América, la selección mexicana. Yo espero yo he tenido visos y también promesas de que eso quiere cambiar.
Yo no creo que me contrataran a mí o a André Marín pues para cambiarnos a nosotros y que seamos como ellos. Yo creo que ellos quieren propiciar un cambio. Y estoy muy confiado en eso. He podido platicar, bueno, el otro día pude platicar en el Upfront de manera muy cercana con el dueño de la empresa, con el señor Azcárraga, Emilio Azcárraga, y le decía, don Emilio, esté listo porque vamos a atacar fuerte a la América. Ahora desde casa. No hay problema, yo tengo la piel gruesa, me decía. Le digo, ¿seguro? Bueno, a ver cuánto aguanta, ¿eh? Sí. Y luego también he hablado mucho con Bernardo Gómez, el hombre que finalmente me convenció para ir a Televisa. Y él, la verdad que todo lo que me ha prometido en temas de libertad. Yo he trabajado ya con ellos 7 meses en un programa que se llama Tercer Grado, que hacemos los lunes. Y la verdad es que he tenido mucha libertad. Tengo una gran cercanía con Denise Merker, que además... Mi hermana es productora de ella hace muchísimos años, trabaja con Denise. Entonces, todo se fue dando para propiciar ese cambio. Televisa tiene los Juegos Olímpicos, que a mí me interesan mucho. Tiene el Mundial de Fútbol, tiene la Copa América, tiene la Copa Oro, tiene todo. Todo lo que un periodista deportivo quisiera. Yo creo, Sandra, que todo mundo en todas las carreras tiene un principio, un final y un techo. Y también creo que tiene un declive. Es normal, tienes que aceptarlo. Yo volteo hoy y veo chicos jóvenes, creadores de contenido, con otro tipo de mentalidad. Entonces llegará el momento en que mi fórmula se agote. Y yo no creo que falte mucho tiempo para eso. Yo creo que todo el mundo tiene un momento en que está arriba y, y luego vas para abajo y hay que saber irse a tiempo. Yo siempre lo he dicho, irse a tiempo, no irse dando lástima. Irse en un momento importante. Miren, era un fregón, era muy bueno. No en que en las últimas horas o minutos de su trayectoria ya no era el mismo, ¿no? Aquí hay un reto. Yo voy a cumplir 55 años. Tengo que aprovechar los últimos años de nivel máximo que puedo tener. Y lo voy a tratar de aprovechar en una empresa grande. Me van a dar libertad. Yo espero que me den libertad, o si no me dan libertad, obviamente, pues tendré que irme y buscar otro camino. Ellos me prometieron libertad y la voy a tener. Yo no voy a cambiar absolutamente nada. Cuando haya que golpear a la América, golpearé a la América. Cuando haya que golpear a la selección, golpearé a la selección. Cuando haya que golpear a la federación, golpearé a la federación. Yo un día le dije a Bernardo Gómez, cuando me invitó a Tercer Grado, le dije, a ver, Bernardo, te pongo un escenario. Yo mañana salgo en Tercer Grado y digo... Me parece que la gestión del señor Emilio Azcárraga ha sido muy mala, pésima. ¿Qué va a pasar? En Canal 2. No va a pasar nada, David. Se queda. ¿Es tu opinión? Entonces, yo creo que sí hay la idea, la necesidad que tiene Televisa de cambiar. Sí. Y bueno, yo me siento muy a gusto. Si existe ese cambio, ser parte de ese cambio. ¿Y crees que esto de que te dejen opinar y que se respete tu opinión ayude también de alguna manera pues a México a poder alzar la voz y a poder hablar y que se respeten las opiniones también, no solo de los medios y del tema deportivo, sino en general? Mira, Sandra, yo creo que ellos están cambiando en muchos aspectos. Obviamente han hecho un cambio importante a nivel noticias, donde Denise, que es una gran periodista, encabeza los temas, con ahora Enrique Acevedo, que ha llegado para reforzar el noticiario. Ellos hablan con una libertad que hace tiempo Televisa no la tenía. El país está cambiando, sí. Y ellos saben muy bien que tienen que cambiar, porque hoy antes lo que decía el Canal 2, lo que decía Jacobo Saludowski, era la ley, era lo que contaba y lo que existía. Y hoy eso no existe, sí. Porque tenemos redes sociales, tenemos muchas ventanas en las cuales escuchar otra verdad, una realidad del asunto. Entonces yo creo que hoy hoy no se puede mutilar, hoy no se puede de alguna manera trastornar la realidad. Sí. Y ellos lo saben y saben muy bien que tienen que cambiar. Entonces yo creo que la coyuntura es buena. Insisto, yo voy a hacer lo mío. Yo no puedo llegar a hacer lo que yo no sé. Yo no sé narrar un partido de fútbol, no sé analizar un partido de fútbol. Yo voy a hacer lo que he hecho durante casi 40 años y que me ha dado éxito. Claro. ¿Te hace falta algo por hacer?
¿Sabes una cosa? Yo soy feliz si sigo trabajando. Y te comentaba hace un instante que para mí Andrés era un ejemplo, Andrés Guardado, un ejemplo porque está terminando su carrera en el máximo nivel posible. O sea, está terminando su carrera jugando en la Liga de España. Y eso para mí es un ejemplo total, absoluto, de cómo tiene que ser la carrera de nosotros. Yo creo que lo más importante es terminar en un nivel alto, no terminar en un nivel bajo, no terminar despedido o en algún medio pequeño o haciendo cosas que no te corresponden. Yo soy muy feliz trabajando y mientras yo pueda seguir trabajando en lo que me gusta, pues la verdad no tengo ningún problema. Me gustaría ver al deporte mexicano mucho más triunfador. Me gustaría ver una selección mexicana trascendiendo una Copa del Mundo. Mucha gente dice, es que David, ustedes son los amargados y siempre critican a la selección. ¿Ustedes creen que nosotros no disfrutaríamos con una selección mexicana campeona del mundo? Claro. Si de por sí en este país hay una gran pasión por el fútbol, un gran cariño por el juego. ¿Tú te imaginas el día en que seamos una potencia mundial del fútbol? ¿Cómo va a cambiar? Y además va a cambiar el panorama para todos. Si nosotros no somos periodistas, llegamos a un mundial de fútbol, somos periodistas de México, sí, México. Si llegáramos, si somos periodistas de México, un país que está al nivel de las grandes potencias, pues es diferente lo que tenemos. Claro. Pero José Ramón siempre me decía, no lo vas a ver tú ni tus nietos. Yo todavía tengo la esperanza. Justo eso te iba a preguntar, ¿estamos cerca de ese momento o no? Mira, viene el Mundial del 2026, pero lamentablemente se acabó una generación futbolística que era mucho mejor que la que tenemos actualmente. Yo lo siento así. Hace falta cambios de fondo, de estructura en el fútbol mexicano. No cambios por encimita, hay que cambiar las cosas, darle más oportunidad al jugador mexicano, enviarlo al extranjero, disminuir los jugadores no formados en México, yo no digo extranjeros, no formados en México, y trabajar mejor con los entrenadores, muchísimas cosas. No ponderar tanto la economía, el negocio por encima del deporte. Hay que hacer muchísimo para poder avanzar. Yo creo que hoy todavía estamos lejos de eso. Yo no creo que en el 2026 tengamos la capacidad de meternos, ¿qué te puedo decir, Sandra? ¿Unas cuartos de final? No lo creo. Ya. Creo que todavía estamos lejos, pero bueno, guardemos la esperanza. Ojalá haya un plan. Claro. Yo espero que exista ahora con el cambio que hubo de dirección en el fútbol mexicano, con la llegada de Juan Carlos Rodríguez, haya realmente un plan y de pronto planificar y decir a 10 años, a 12 años, el tiempo Claro. que sea necesario, pero que hagan un plan y lo sigan para tratar de que el fútbol mexicano dé ese paso de calidad. Esperemos que así sea. Yo creo que ya por lo menos estamos más conscientes de lo que se necesita, ¿no? Que no lo hacen, pero ya por lo menos sabemos un poquito el rumbo. Yo creo que sí. Yo creo que conocemos nuestros defectos, nuestras virtudes. Ese es un gran país. Tenemos además la fortuna de tener economía también en Estados Unidos para el fútbol. Sí. Estaba viendo los ratings de la Leagues Cup. Las ganancias fueron impresionantes. ¿Tú crees que cuántos países del mundo quisieran tener lo que tiene México? Sí. Pero México no ha podido llegar a ese tipo de alturas deportivas, sobre todo. Claro. Bueno, pronto, todo pronto va a pasar. Estamos ahí tratando de generar el cambio, yo creo, como te digo, o sea, te repito, de que ya por lo menos yo con la gente que he entrevistado, pues veo que ya más o menos se va hablando de qué se necesita, de qué no se ha hecho, se está alzando la voz, sí. Entonces creo que ya ese es el principio para poder de alguna manera obligar a ese cambio, ¿no? Sí, hay un despertar, de acuerdo contigo. Mira, yo en los 80, me acuerdo que acompañaba a mi papá a la esquina de mi casa el día de la elección, era el presidente, el candidato. El candidato del PRI era José López Portillo y mi papá me decía, digo, papá, ¿por qué vas a votar? Por el PRI. Digo, ¿pero por qué por el PRI? Si el país está cada día más endeudado, la clase media cada día estamos más desprotegidos. Y me decía, porque tengo miedo. Votamos por miedo.
Pero finalmente llegó ese cambio, hubo un despertar, llegó ese cambio, y así como han ocurrido esos cambios, que hoy vivimos una democracia, de acuerdo, hay muchos temas que quedan pendientes, de inseguridad, Claro. temas de mejora en educación, en salud, muchísimas cosas que hacer en este país, pero te puedo decir que, con todo respeto, estamos mejor hoy que cuando yo era un niño en este país. Totalmente. No, y aparte, de alguna manera, mejor o no, cada quien a lo mejor tendrá su manera de pensar, pero que se logró ese cambio y ya no nos quedamos en el miedo, ¿no? Entonces ya Es verdad. decidimos hacerlo. Lo mismo tenía que pasar en el fútbol y en el deporte mexicano. Pues sí, Ojalá lo logremos. ojalá. Ahí vienen Rafa, Andrés, todos, que vamos a motivarlos para que revolucionen un poco eso. Bueno, tienen que hacerlo, tienen que tomar la batuta ellos. Justamente Rafa Márquez, Andrés Guardado, el propio Guillermo Ochoa, Claro. Chicharito Hernández, gente que aportó mucho para el fútbol mexicano, para la selección, Héctor Herrera. Yo creo que ellos pueden aportar muchísimo, porque además yo siempre he dicho que el tema aquí en México es que las decisiones de fútbol las toma gente que no es de fútbol. Sí. Y eso, como un ejecutivo de televisión que puede ser el mejor del mundo vendiendo, va a decidir quién es el entrenador o qué tipo de plan o de partido va a tener la selección mexicana. Eso tendría que corresponder a la gente que conoce el fútbol. Claro. Y ahí tenemos dos tipos muy interesantes, dos personajes muy interesantes. Uno, Rafa Márquez, por el nivel que alcanzó, y el otro, Andrés Guardado. Dos de los mejores futbolistas mexicanos en el extranjero, y para mí 2 jugadores miembros del top 5, top 6 que hay en el fútbol mexicano, en la historia. Pues sí, ojalá también logren hacer ese cambio en México, en el fútbol mexicano más bien. Yo creo que sí, yo creo que lo tienen que empujar, y yo siempre creo que el futuro tiene que ser mejor que nuestro pasado. Totalmente. Ojalá que así sea. Así será. Muchísimas gracias. Ya me fui a mucho tiempo, ¿verdad? Ya me voy mucho tiempo, perdón. No Pero te gracias preocupes. por estar aquí. Me No, encanta Sandra, al platicar contrario, un contigo. placer, un honor, la pasé muy bien. Sí. Y bueno, ya podré contar que estuve con la capitana. Gracias. ¿Dónde está el Nissan Sentra? Está a punto de suceder. Una onda electromagnética está haciendo fallar a toda la tecnología de la ciudad. Nadie puede escapar.
Esto es Nissan Sentra, tecnología para lo que sigue.